Si usted es guatemalteco, seguramente sabe que el medallero de estos Juegos Panamericanos ha sido histórico. Ha habido muchos grandes triunfos de atletas guatemaltecos, pero que en realidad están compitiendo como atletas independientes. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Hoy vamos a tratar de hablar sobre ese tema aquí en Tangente Podcast. Mi nombre es Lucy Rodríguez y hoy me acompañan David Toro, que es periodista de investigación. Bienvenido, David. Hola, gracias por la invitación y vamos a intentar abordar el tema lo mayor posible. Muy bien, y también Isabel Herbruger, que ella es atleta, o bueno, ejerció como atleta y ahora es jueza del deporte ecuestre. Así es. Internacionalmente, ¿no? Sí, a nivel internacional. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bienvenida, Isabel. Y antes de entrar en materia, solo quiero hacerles un par de recordatorios. El primero es que nuestro patrocinador Piedrasanta, pues, tiene libros para cualquier tema para explorar e investigar. Pueden ir a su página web, que es www.piedrasanta.com, y ahí pueden encontrar toda la selección de libros y se los llevan hasta la puerta de su casa. Y también pueden ir a sus tiendas físicas, que están en la 5ª calle y en la 11 calle de la zona 1 y en Géminis 10. Pueden ir a Piedrasanta a visitar y ver qué libros encuentran, pues, para seguir investigando acerca de cualquier tema que les llame la atención, o si buscan también literatura para entretenerse, ahí está Piedrasanta. Y luego también les quiero contar acerca de una oferta o una promoción que tiene nuestro patrocinador San Miguel, que ellos están dando un 50% de descuento en su taller de armado de muebles de melamina en su tienda ubicada en zona 9. Y este beneficio es únicamente para oyentes de Tangente Podcast, así que si van, recuerden mencionar el podcast y pueden comprarlo también llamando al 2268-0808 o ir físicamente, pues, a su tienda de zona 9. Y bueno, el último recordatorio es, por supuesto, si no se han suscrito al canal, háganme el favor, solo es un clic, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube o en Spotify, donde escuchen podcasts, y eso nos ayuda un montón a mantener sostenible este proyecto, donde intentamos, pues, siempre llevarles información, análisis, debate, y así nos dan, pues, más vida a este proyecto. Entonces, bueno, con estos recordatorios yo creo que ya podemos empezar. Una de las cosas que me llevó a tratar de organizar este programa fue justamente ver cómo atletas guatemaltecos están recibiendo medallas, están clasificando, ya van creo que más de 5 atletas que han clasificado a las Olimpiadas de Francia, y todo esto lo están haciendo por mérito propio como atletas independientes, sin izar la bandera de Guatemala, sin cantar el himno de Guatemala. Y constantemente me pregunto por qué, o sea, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué no se pudo evitar? ¿Cómo se puede recuperar, si es posible, no? Y si alguna vez volvemos a estar en esta situación, ¿cómo hacemos que no vuelva a suceder? Entonces, tal vez quisiera empezar contigo, David, ¿qué has encontrado en tu investigación y qué preguntas has hecho y qué información has ido encontrando, pues, en esa búsqueda? Bueno, yo creo que evidentemente ahora que vemos a atletas destacando, pero con un uniforme neutral o en esta ocasión bajo la Organización Panamericana, es chocante. Es un poco chocante. O tal vez genera esa duda de cómo llegamos a esto. Y en el 2021, Gerardo Aguirre, que era el presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, buscaba llegar a su tercer periodo. Pero él no esperaba encontrarse en el camino con 2 factores trascendentales. Primero, un rival, porque en las anteriores no había tenido ni un rival. O sea, era como en China o en Venezuela sí, o en Corea. Sí, a competir solo, ¿no? Y segundo, de que había otra piedra en el camino, que era que no lo inscribieron. O sea, no lo inscribieron por falta de un finiquito, por un problema de una compra de unos boletos a Miami para unos atletas por irregularidades en estas compras. Había como si no recuerdo mal, se había sobrevalorado los montos, había viajado gente que no tenía que viajar, entonces esto genera que él no tiene finiquito y queda fuera, y ahí empieza una batalla, ¿no? Entre él contra el Tribunal del Deporte Federado, el TDF, para intentar inscribirse. Y al otro lado, casi como un antagonista, está Jorge Rodas, el exfutbolista que termina llegando al comité
Y básicamente lo que hace Aguirre es pelear en todas las instancias legales que tiene. El tribunal se mete a la batalla también, como a decir, bueno, no, o sea, no podés participar. Aguirre intenta por medio de salas de apelaciones, pero el TDF lleva esto a la cancha de la Corte de Constitucionalidad y básicamente Aguirre lo que hace es, las elecciones se dan sin él. Jorge Rodas gana con casi nada de apoyo, gana con 9 federaciones votando por él de las 40 y tantas que existen. 25 se abstuvieron de votar, o sea, ni siquiera llegaron los presidentes de las federaciones. O sea, ganó con 9 votos, o sea, ganó con casi nada de apoyo. Aguirre sin participar. Aguirre viene y arma su propio comité y sus propias elecciones y se autonombra presidente para la siguiente elección. Entonces la CC lo que hace es, bueno, vamos a congelar todo, ¿no? Congela los estatutos del comité. Aguirre digamos, por decirlo de una forma coloquial, se queja en el Comité Olímpico Internacional. El comité lo examina y dice, bueno, es una injerencia estatal y vamos para afuera en octubre del año pasado. Entonces eso es básicamente el origen de esto, ¿no? Una disputa de poder donde no hay ganador, ¿no? O sea, Aguirre está afuera, Jorge Rodas es presidente pero no es reconocido y los atletas compiten. Tiene más alcances, pero digamos la punta del iceberg es ver a los atletas competir sin ningún tipo de bandera ni poder celebrar con himno, o sea que es lo más triste, pero es solo la punta. Sí, y además de eso no pueden recibir los fondos del movimiento olímpico también, o sea, ese es el otro gran problema. Tal vez tú nos cuentes un poco del impacto que esto tiene, bueno, ambas cosas, tanto el competir como guatemalteco sin competir para Guatemala, como las limitaciones que implica no recibir los fondos del movimiento olímpico. Sí, claro. Yo creo que en todo esto de verdad que el único que salió perdiendo fuimos todos los guatemaltecos, todos los deportistas, todos los padres de familia que han apoyado tanto a sus hijos y este tipo de cosas, ¿verdad? Realmente han sucedido varias cosas. Hay dos lados de la historia. Unos dicen que sí, otros que no. Obviamente lo que aquí más que todo prevalecía era lo de la Carta Olímpica, en donde decía, ¿verdad?, que ahí era donde estaba sujeta la Corte de Constitucionalidad y donde empieza este movimiento completamente apolítico, independientemente quién estuviera en la junta directiva. Eso no era lo que queríamos. Lo que queríamos era poder portar nuestra bandera, cantar nuestro himno nacional y que estas personas que venían preparándose por bastantes años para poder participar en ciertos ciclos olímpicos, porque también recordemos, los ciclos olímpicos no todos los deportes son los mismos. O sea, por ejemplo, en tiro podemos tener, creo que no hay mayor de edad, en ecuestre tampoco, pero hay ciertos que sí tienen un establecimiento o un límite de edad. Entonces, estos fueron los más afectados, porque si no clasificaban para centroamericanos, que no tuvimos, no podían optar para el panamericano y por ende tampoco podían optar para olimpiadas. Entonces, realmente el más perjudicado en este caso fue el atleta, el que no se le escuchó la voz, en donde esto, como bien dice David, todo fue un tema puramente político, sin importarles todas las consecuencias que esto iba a traer. Y eso que incluso, digamos, el Comité Olímpico Internacional se envió una carta, ¿no? Así es. Dando una oportunidad de resolver esa crisis interna. ¿Y qué pasó? O sea, a pesar de eso, no hubo reacción. Es que ellos lo que querían era que se repitiera la elección, porque, digamos, quien habla por Guatemala ante el Comité Olímpico, o al menos en ese momento... era Willy Clashmit, que era el representante de Guatemala ante el Comité Olímpico. Entonces él lo que recomienda, bueno, lo que dice es que la elección estuvo viciada, ¿no? El comité acepta esa intervención y envía una carta prácticamente para que se repita la elección. Pero nadie cede aquí, ¿no? O sea, nadie cede acá. El que queda en el aire es Jorge Rodas, que es el que gana con una planilla, digamos, de personas ajenas al deporte. Por el otro lado está un Gerardo Aguirre ya con 2 periodos al frente y digamos, peleando por incluso hacer su propia elección a través de esa carta, ¿no? Nadie cede, ¿no? La Corte de Constitucionalidad hasta hace apenas 2 meses, es de que revoca esa
ese primer fallo que había dejado suspendida los estatutos hasta hace un mes, 2 meses, creo que dejaron sucedió. que pasara todo este tiempo, ¿verdad? Exacto. Sin poder hacer nada, porque lo que nosotros estábamos pidiendo y luego cómo surge esto, era realmente que la CC conociera esto, que conociera y que no dejara pasar ya Panamericanos para que nuestros atletas no fueran, no solo sin bandera, sino que ya no puedan competir. Hoy por hoy estamos en el listado tristemente, o sea, como que fuéramos países en conflicto. Es que eso fue lo peor de todo. Rusia sale del otro país y Guatemala, o sea, como que estuviéramos en un país como En que guerra. todo en guerra. Horrible. Y eso es bien trascendental porque digamos que la figura de realmente en los Olímpicos es refugiados. Así es. Ni siquiera es, digamos, no es independiente, sino que es como atletas refugiados, como se le llama, ¿no? Lo más destacado en los Olímpicos anteriores, por ejemplo, Kuwait o Sudán. Las del nadadoras sur, también, las que hay una nadadoras, serie buenísima de las nadadoras que eran refugiadas. Ajá. digamos, son países que están en conflictos así bélicos, ¿no? Y Guatemala cae ahí por una disputa interna sin mucho sentido, por decirlo así. O sea, se pudo haber... la CC lo pudo haber Así es. salvado el año pasado, antes de caer en el abismo en octubre, cuando ya con la sanción puesta, ya con el golpe dado, ya no hay... Porque no solo se trata ahora de, ay, sí, quitamos el fallo, sino que ahora es... el COI tuvo una... bueno, la única vez que Jorge Rodas ha hablado a los medios recientemente, lo que dijo fue que a él no lo reconocen, ¿no? Y que él ve la posición del COI como extremista, ¿no? Pero, digamos, al final eso se sabía desde antes del fallo porque ya habían dicho que no iban a reconocer esa elección. Entonces, vamos a tener a una delegación en los Olímpicos, como ya lo tuvimos en Centroamericanos y el Caribe, y en Panamericanos. Por Panam Sports. Sí. Qué vergüenza. Y es triste porque todos esos, o sea, estas medallas que tú dices que se ganaron, fueron 19, todas estas a nivel histórico no suman al tablero de Guatemala. O sea, Guatemala no existió en estos Juegos Panamericanos, aunque sus atletas ahí estaban, pero Guatemala como país no existe Y todavía hay oportunidad que estas personas que clasificaron a los Juegos Olímpicos sí vayan representando a Guatemala, o también tocará que lo hagan Ya no. como independientes. Ya no, porque ya estamos en la lista en donde las Olimpiadas mandaron el nombre de los 3 países que no vamos a poder participar, el tercero siendo Guatemala. O sea, esto ya nos puso en el radar mundial puramente por un tema político, como bien decías. O sea, no estamos ni siquiera en tema de refugiados, no estamos en guerra. Es un tema político que se pudo haber solucionado, que no quisieron solucionar en su tiempo y que dejaron esperar por X o Y razón, que no sabemos la explicación, afectando a cualquier cantidad de atletas. Ahora, tú mencionas que es político, pero ya viene la politóloga, ¿va? O sea, para mí, si es político, quiere decir que hay alguna cuota de poder. Por supuesto. Y en esto lo que yo veo es más como un berrinche y una inmadurez y una negligencia aparte de la CC por no resolver cuando sí pudo haber tomado una acción, es decir, un pecado por omisión, digamos. Pero ¿cuál es la cuota de poder? O sea, si están peleando eso, ¿qué poder tiene esta gente? ¿Tú sabes cuánto de porcentaje tiene asignado el deporte en Guatemala de acuerdo al presupuesto nacional? Es como 1% o algo así. No, 10%. Es mucho más. Es el 10%. Es un Más arca que la USAC. Sí. Es un arca que nunca habían tomado. ¿Verdad? Yo no estoy hablando, como siempre digo, y eso lo repito y lo quiero dejar bien claro, totalmente política. Yo no estoy en ningún de que Rodas o del Team Aguirre, para nada. Simplemente esto es una cuota de poder. Esto es algo que yo creo que como ciudadano, si hubiera visto el interés del atleta, que en este caso no se vio, y que cada uno se bajara del trono y dijera, bueno, esto fuera lo más digno de poder haber. Ok, vamos a resolver de acuerdo, si hay que repetir, o sea, porque es que esto no era una cuestión era puramente político, o sea, no había nada más. El poder está ahí, es el 10%, ¿verdad?, del presupuesto nacional, que hoy por hoy, si Comité Olímpico está sancionado, no hay total asignación de presupuesto. Esto nos va a afectar de generaciones en generaciones, porque recuérdate que, quiera que no, el deporte lo que hace es que no solo son los atletas de alto rendimiento, sino que también el semillero de todos estos programas educativos que brindan apoyo para el deporte en Guatemala. Ese es el problema. No solo son esos, todos los papás que han invertido dinero en transporte, en todo esto,
se viene para abajo, porque hay muchos deportes que ya pasó su ciclo, o sea, que ya no tienen la edad, ya no van a poder competir. Entonces eso es lo que de verdad, como dicen todos, llora sangre, porque fue un berrinche, algo político, que la CC muy bien hubiera podido resolver en ese momento, considero yo no soy la politóloga, no sé, pero asumo, y que por eso fue que nosotros empezamos a hacer con estas manifestaciones pacíficas, ¿verdad? Para poderles decir a ellos que se pongan en lugar de los atletas, que dejen independientemente, que vean cómo resuelven lo de la política, que vean cómo, pero aquí lo único que queríamos era que los atletas pudieran competir. Sí, y al final que ese es el deber que tiene el Comité Olímpico guatemalteco, y de verdad sí llora sangre, o sea, sí es una indignación total, que uno dice, ¿cómo es posible que teniendo pues todo este potencial y estos atletas que están haciendo un gran trabajo ahorita en los Juegos Panamericanos, pues lo tengan que hacer de esa manera, como si fuera un país en conflicto, como bien decíamos? Y si de la indignación y la cólera alguien se quiere tomar un trago para que le pase la cólera, ahí se recuerdan primero de tomarse su pastilla de PariSmart, que es nuestro otro patrocinador al que le damos gracias. Y ya saben, PariSmart lo pueden encontrar en farmacias, supermercados, a un precio reducido, y protege su hígado, y además también evita pues todos los síntomas del día siguiente, de la resaca, la goma, como quieran llamarle. Pero volviendo al tema, esto también tiene implicaciones, pues como tú decías, en el semillero, en esos atletas jóvenes que se están preparando y que eventualmente quisieran llegar a competir como alto rendimiento, pero también implica que solo personas con cierto privilegio pueden competir, porque solo son esas personas que pueden financiarse sus entrenadores, el lugar donde entrenar, etcétera. Tener papás que se dediquen a ellos, colegios que les den condiciones especiales para que puedan también entrenar y estudiar a la vez. ¿Qué pasa con todos esos atletas que tienen talento, pero no van a recibir ese financiamiento? Yo creo que ese efecto se ve como el primer golpe que se recibe al ser suspendido, que es la cancelación de los Juegos Centroamericanos, porque ese semillero del que están hablando, su primera vitrina, no solo para clasificar, sino para ser acreedores de una beca, para poder incluso posicionarse para competir luego en campeonatos regionales y mundiales de sus federaciones, lo pierden. O sea, son más de 500 atletas los que no pudieron competir en esos Juegos Centroamericanos, que es la vitrina más cercana, es como el primer escalón. Y sin ese escalón no se puede, digamos, acceder a prácticamente nada. Lo que viene después es una... como decía algunos entrenadores que yo entrevisté de atletismo, es como una generación perdida, de gente que no va a poder acceder, sobre todo, digamos, el tema de las becas, porque lo que tú decías del privilegio, incluso los atletas, al menos de lo que yo conozco en atletismo, los atletas que ya medallas en Centroamericanos y el Caribe, marchistas con medallas panamericanas, clasificaciones a Juegos Olímpicos, lo más a lo que aspiran, al menos dentro del marco olímpico, son 15,000 quetzales, no nada más. Es decir, y no es que eso sea un monto, wow, o sea, eso es a lo más que podían aspirar bajo las condiciones previas a la suspensión. Ahora, al menos hasta Centroamericanos y del Caribe seguían recibiendo sus becas de parte del Comité Olímpico, porque pues también tiene un aporte constitucional el que estaban hablando, no solo como el programa del COI. Entonces lo siguen recibiendo, pero sí se ha visto una reducción, por ejemplo, en la gente que todavía no está Los arriba. entrenadores, por ejemplo. Sí. Entrenadores, fueron muchísimos entrenadores de alto nivel que nosotros teníamos, béisbol. Teníamos súper buenos entrenadores que ya no los pagaron. Entonces, también, no solo las becas, y becas sí hubo reducción de becas. Y también una cosa bien importante era que los centroamericanos, nosotros somos como la batuta, o se puede decir, somos el país más importante en el sector centroamericano. Entonces, al momento en que nosotros como Guatemala no pudimos realizar los Juegos Centroamericanos, los otros países también se dejaron sin poder competir y sin poder aspirar en ciertas disciplinas que necesitaban los centroamericanos para poder competir en Panamericanos. Entonces, la repercusión no solo fue en nuestro país, sino que también en los otros países centroamericanos. Es un dato bien importante. Imagínate, ¿y será que esta gente está consciente de eso? Sí, igual no les importa, ¿no? O sea. Difícil la pregunta. ¿Que está consciente? Pues yo digo que les ha llegado. Tienen. Lo que pasa es que lamentablemente no sé cuál es el interés. Lo desconozco por completo. ¿Cuál será el interés?
Pero recordemos que para poder nosotros salir como nación, no solo Guatemala me refiero yo, pero para salir como nación necesitamos educación y deporte. Claro. Y hoy por hoy eso se ve truncado. O sea, no solo queríamos ya la gente, ¿verdad? Más que todo en el interior del país, en donde los accesos son muchísimo más limitados, que teníamos una superfederación de gimnasia, tenemos una superfederación de tenis, o sea, tenemos muy buenas federaciones con muy buenos entrenadores. Todo eso se queda truncado porque comparto completamente. Nos vemos ahorita en unos años en donde tenemos que volver a buscar a gente, a personas que se quieran dedicar a esto con estas cuestiones, porque no sé cómo estará ahorita, pero tengo entendido que sí, tampoco las asignaciones y todo ha sido ágil, no por culpa o no por culpa, yo desconozco por completo, pero la gente que hoy por hoy está manejando lo que anteriormente manejaba el gobierno o la presidencia de Aguirre, era gente que ya conocía el teje y maneje. Hoy por hoy entró gente completamente nueva que olvídate que te va a firmar un cheque si saben que al día siguiente lo van a estar persiguiendo. O sea, entonces, no saben lidiar con la gestión pública. No, lamentablemente... Y no sé, pero esto fue cuestiones que yo leí en las noticias o gente que ¿verdad? Que no iban con un equipo sumamente preparado, que tomaron la presidencia o tomaron las autoridades, pero que no están absolutamente preparados para poder manejar todos los fondos, las asignaciones, qué va para qué, educación, por ejemplo, en mi caso... Yo soy juez internacional, represento a Guatemala, pero soy juez internacional. Mi aval está en otro país, se puede decir, que no hemos tenido sanción, gracias a Dios, de nivel juez. O sea, no es como que yo no pueda ir a juzgar en nombre de Guatemala, como árbitro, se puede decir. Pero, por ejemplo, todas estas personas sí van a tener repercusiones grandes porque obviamente si no están representados y las asignaciones, por ejemplo, había de educación, clínicas, becas, traer a entrenadores, todo eso se quedó truncado. A mí... Nuestra federación, pues obviamente nos apoyaba en ese sistema, pero ahorita no hay nada. Es decir, para reparar esto no solo sería todo el asunto de hacer unas elecciones que sean reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, sino encima de todo hay que volver a empezar a reclutar entrenadores, personas gente que se dediquen a la salud. Administrativa, porque es que recordémonos que para poder estar en estas entidades hay una carrera especial en el deporte. O sea, no es como que administración de empresas y puedo llegar, no. Hay especialidades en cada uno de los puestos, contables, o sea, todo ese tipo de cosas. Y todo esto se fue en el momento que Rodas asumió. Ya la gente desconoce, o sea, tal vez llevaron unos contadores, pero la contaduría de una empresa no es lo mismo que una contaduría que lleva de una federación, exacto. Entonces, esto también está impidiendo y está retrasando todas las pocas asignaciones que hay, también lo está retrasando. Y también esta pregunta que hacías de cuál es el interés político, es muy interesante que el año pasado, cuando Gerardo Aguirre ya pues tiene perdida las posibilidades, él sale a hablar porque es un personaje que rara vez estaba en entrevistas. Él sale y señala directamente a la CC de que hay una intervención directa del gobierno, dándole el paso a lo que se había hablado antes de que la planilla de Jorge Rodas es parte del oficialismo. Es muy interesante porque, digamos, Jorge Rodas lleva a un equipo de él y otra persona, 2 exfutbolistas. Luego, un par de abogados, una de ellas asesora de un magistrado en la Corte Suprema de Justicia, otro ex candidato a diputado y otra persona que había sido detenida por portar arma de fuego en Jalapa sin papeles. Entonces, digamos, es una planilla muy desbalanceada. Del otro lado, sí, digamos, hay que decirlo, o sea, Gerardo Aguirre tenía una administración que había sido criticada sobre todo por el uso del dinero para los asesores, porque, digamos, es un puesto ad honorem, ¿no? El de presidente no recibe, pero él tenía este rollo de que cada 6 meses eran 125,000 en viáticos y en dietas, entonces, digamos, se cobraba aparte, hay un privilegio, digamos, hay acceso, ¿verdad?, a recursos que lo hace atractivo el puesto. Además, obviamente, el puesto también es demandante, o sea, también, pero... que debería ser remunerado, para empezar. Debería, es que ese es el punto. Es que ahí está el problema. Yo creo que todo puesto debería ser remunerado, porque hoy por hoy lo honoren, es como lo que no me cuesta, no lo cuido, ¿verdad? Sí. Entonces...
o lo cobro con las dietas, los Entonces viáticos. se da malinterpretaciones, ¿verdad? Yo creo que debería ser un puesto que debe ser remunerado, porque son gente capaz que en su momento hizo, así venían de años atrás también trabajando, pero con gente que ya sabía el teje y maneje de cómo funcionaba este tipo de cosas. Y me refiero a papelería, ese tipo de cosas para agilizar. Sí, la burocracia, por ejemplo, digamos. la burocracia. O por ejemplo, lo que le sacaron esto de que porque no le dieron el finiquito, no se lo dieron un día antes. Estos eran los atletas que iban a ir a competir y que los tuvieron que ir a vacunar a Estados Unidos porque Guatemala no tenía vacunas. O sea, también ahí podemos entrar, como repito, yo soy completamente apolítica, no soy ni de un tema ni del otro. Simplemente cuando nosotros empezamos a poder hacer la voz del atleta, de que eran los más afectados, vimos todo esto, ¿verdad? O sea, yo creo que lo más sensato en este caso era que la gente de verdad que si realmente quiere a su país, Ajá. se baje y diga, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? Que se hablen entre, ¿cómo vamos a solucionar esto? Si era la repetición, o sea, que la CC hubiera dicho, pero que hubieran respetado la Carta Olímpica. No la respetaron. Obviamente la CC iba a decir, bye, es que la Carta Olímpica es el mayor ente. Recordémonos que el deporte aquí en Guatemala, bueno, aquí los politólogos deben saber más, pero el deporte en Guatemala no está avalado, o sea, es independiente. Ajá. Es un ente completamente independiente. Aquí el que rige todo esto es el Comité Olímpico. Autonomía. Entonces, es autónomo. Entonces, si el Comité Olímpico estaba diciendo que sí podían esto una vez la CC, o sea, Sí. yo creo que ahí está la respuesta. Al menos enviar una mediación o algo así, como Exactamente. mandar que se resolviera de alguna forma, pero no solo quedarse de No brazos que ahora que cruzados. estamos con la lista de terrorismo. Y ese punto que tocabas es muy importante porque finalmente al atleta no le importa, digamos, el atleta ni siquiera vota, o sea, el atleta no tiene cabida en la elección, el atleta lo que quiere es algo funcional y poder competir, prepararse, campamentos, todo lo que implica la preparación, entrenadores. Y los atletas, uno los entrevistaba y era, mira, a mí no me importa si está Aguirre o el que va a entrar, o sea, yo lo que quiero es que no lo suspendan, ¿va? O sea, que esto pueda seguir funcionando igual. Entonces, el atleta sí se mantiene muy al margen, ¿no? Pero también hay que entender que el Comité Olímpico al final también funciona como el resto del Estado, ¿no? El comité, digamos, tiene la relación con todas las federaciones, las asociaciones, hay federaciones donde hay caciques, hay personas que llevan 30, 40 años arriba de las federaciones, sus votos están condicionados también, entonces digamos también hay en las federaciones mucha responsabilidad, ¿no? Porque hay mucho silencio con todo esto de parte de algunas federaciones. Sí, muy pocas se pronunciaron. muy Bueno, al final pocas. creo que mandaron una carta. Sí, al firmada final por- cierto, pero no todas las federaciones. unas 15, ¿no? Por unas 15 federaciones, sí. De 47 que son, Sí. ¿no? O sea, sí, Sí, es un... porque es como bien mínimo. dicen, o sea, yo, otra vez, ¿verdad? No me consta, pero obviamente no quisieron firmar por algo. Pero sí hubo federaciones que sí firmaron en donde estaban en pro de estos atletas, ¿verdad? Porque esto, al final de cuentas, esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos, que los atletas fueran, ahorita ya se nos pasó el tiempo y esto es algo que no se va a poder recuperar. Y es simplemente... Es una tristeza, o sea, cuando hacen los listados, que empiezan a llamar a los jefes de equipo y llaman a todos por país y Panam Sports, o sea, ¿quién es Panam Sports? Ni siquiera podemos ir con o sea, vamos con un uniforme blanco, como que fueron todos estos refugiados, que gracias a Dios también dejaron competir por eso, porque esta era otra cosa, ¿verdad? Que también se vio que a ver si el atleta iba a poder, porque como no estábamos en país en conflicto en realidad, o no éramos refugiados, fue difícil. Ahí sí fue una de las buenas, no sé quién habrá sido, que hicieron unas buenas diligencias para que sí Guatemala pudiera ir por Panam Sports. Pero Bueno, los guatemaltecos pudieran ir porque Guatemala no va. exactamente, los Sí. guatemaltecos, ¿verdad? Pero sí, muy triste, la verdad que muy triste. Yo creo que todo lo que se estaba construyendo, todos los parques, todos estos entrenadores, realmente es empezar otra vez de cero, por Sí. puramente... Y este silencio que mencionaban ambos es algo que incluso a mí me tocó ver en estas semanas en preparación a este programa. Yo intenté contactar por lo menos a 4 o 5 atletas que, pues me voy a reservar sus nombres por respeto, que en algunos casos sí directamente me dijeron como, mira, temo que me quiten el apoyo. Y prefiero no hablar, porque a pesar de que el apoyo ahora es menor, pues igual sin ese apoyo no podrían pues llevar a cabo lo que están llevando a cabo. Y otros pues ya más indirectamente que te dicen como, bueno, no sé, tengo que consultar o algo así, pero al final ninguno se animó.
no los cuestiono ni los critico. Por supuesto, las puertas están abiertas si alguno se llegara a animar a venir, más que bienvenida y bienvenido, pero puedo comprender el motivo por el que este tema es tabú entre ellos, porque naturalmente se encuentran en unas condiciones en que, por supuesto, que quieren seguir compitiendo. Esto es su sueño de toda la vida. Y si van a venir a hablar algo que se pueda malinterpretar, sacar de contexto o poner en riesgo su participación en este tipo de competencias, pues yo comprendo perfectamente que prefieran no hablar. A la vez eso dice mucho de la situación que estamos viviendo, porque solo el hecho de que ellos no puedan expresarse libremente, pues ya uno dice algo anda mal ahí. Sí. O sea, solo el hecho de que ellos no puedan cuestionar a sus mismas autoridades, cuando en realidad lo que ellos quieren, como tú decías, David, es nada más algo que funcione. Hace un par de semanas yo tuve aquí a 2 médicos, directores de hospitales públicos, y yo creo que es una situación similar. O sea, al final el paciente le da lo mismo quién es el ministro de salud, le da lo mismo quién es el director de qué hospital. Lo que ellos quieren es llegar a un hospital y recibir salud pública. Igual aquí los atletas, o sea, ¿qué importa quién sea el presidente del comité? Lo que ellos quieren es poder competir y representar a su país, y lamentablemente pues no se está pudiendo. Sí, se dio, por ejemplo, como yo me vine a involucrar en esto, no solo, bueno, fui atleta centroamericanos, tampoco es como que haya llegado a gran cuestión, pero sí tengo muchísimo cariño, o sea, de verdad, por el deporte en Guatemala, por este tipo de cosas. Por eso es que después decidí poder ser juez a nivel internacional y demás. Pero cuando yo empecé a ver que sí había un pequeño grupo en Instagram de Atletas Unidos por Guatemala, yo te estaba contando que yo les escribí y les dije, nosotros los podemos ayudar. ¿Con qué? Con gente civil, con guatemaltecos preocupados, que tenemos hijos, que yo sé que, por ejemplo, te estaba contando que los posts que sacábamos muchas veces los ayudábamos, porque tengo una persona que tiene agencia de publicidad, entonces no los hacía gratis. Las pantallas teníamos a alguien que podíamos ir cuando fuimos a hacer la manifestación a la Corte de Constitucionalidad, pero cuando pedíamos entrevistas es bien difícil. O sea, ciertos atletas sí se atrevieron a dar la cara y decir, pero muchos de ellos los puedo comprender completamente. O sea, son gente que realmente necesita estas becas, que está independiente y que después no quiere ser señalado, porque si queda fulanito van a decir, no, vos estabas en no sé dónde. Entonces, ese tipo de repercusiones. Sí, es bastante triste. Nosotros, por el movimiento, junto con Atletas Unidos por Guatemala, que siguen sacando la información y demás, fuimos a hacer estas manifestaciones ante la CC. Al final hubo 2 votos razonados a favor de que sí, y creo que los otros, bueno, la cosa es que no pasó, eran 5, ¿verdad? 3, no, pero sí logramos 2 de magistrados de 3 y no pasó. Triste, o sea, triste nosotros, ¿verdad? Porque estuvimos a esto de que lo que necesitábamos era que hubiera Juegos Centroamericanos. De eso era lo que se necesitaba. Que dejaran atrás el berrinche, lo político, como lo quisieran llamar. Pero necesitábamos que los atletas fueran a competir. Y lamentablemente no se logró. Y también que hay muchos atletas que tienen mucho que perder también, porque, digamos, hay casos donde ellos dependen, su estadía en la ciudad para entrenar depende digamos, les pagan el estar acá, el transporte quincenal o semanal para regresar a sus casas. Entonces, todo es como, el atleta finalmente se siente dependiente o es dependiente de que esos fondos sigan fluyendo, ¿no? Y entonces muchas veces el encontrar una entrevista con ellos es complicado porque, ¿sabes? Como, ay, si pierdo esto por hablar, ¿va? O sea, mientras funcione y es válido, ¿va? Es decir, bueno, callo, pero al menos sigo entrenando, sigo subsistiendo con esto y chance logro llegar a competir, ¿va? Entonces también por eso muchas veces el silencio. Otra cosa también que a mí me hace bastante ruido es qué va a pasar el otro año. Exacto, eso es lo que iba a decir. Bueno, ya ahorita lo hecho está. O sea, ya no hay cuestión. O sea, Olimpiadas, olvidémonos, ya no hay. O sea, pero ¿qué va a pasar? Para ellos, porque yo creo que sí hay que reconocerles el mérito, que a pesar de esto... Pero no van a poder ir. No van a poder ir todos. Es que no pueden ir todos. Es que a pesar de haber clasificado. No, porque el problema está porque Comité Olímpico, que es el ente mayor, nos puso en el listado. Y al final el comité examina y ellos eligen quiénes van del país que está suspendido bajo la bandera de refugiado. Y de refugiado, pero obviamente aquí es donde vamos. Somos nosotros refugiados. Entonces ahí ¿verdad? Va a tener que sobrepesar qué Comité Olímpico a quién autoriza y a quién no. Y ahí entra a mí un caso que particularmente me
me llama la atención es el de Luis Grijalva, Ay, sí. esta de 10.000 Ese metros. a mí también. Porque, digamos, él mismo envía una carta Ay, sí, a la Corte de sí. Constitucionalidad como... Por favor. Básicamente diciendo, porfa, resuelvan esto, ¿no? Entonces, digamos, es una persona que en las Olimpiadas pasadas termina cuarto en los 5.000 metros planos. En el Mundial de hace un mes termina cuarto nuevamente. O sea, está metido en la élite mundial. Es el mejor latinoamericano en la historia en su prueba. O sea, no hay ninguno nacido de México a Chile que haya corrido lo que él corre. Evidentemente sabemos, se formó en Estados Unidos, lo que quieran. Pero guatemalteco. Pero tiene, digamos, grandes chances de ganar medalla. Yo me pregunto, si llega bajo la bandera olímpica y gana medalla, qué triste va a ser esa victoria, ¿va? Porque la va a ganar sin que esa medalla realmente represente a Guatemala en sí. Sin su himno. Sin su himno. Sin su bandera. Independientemente, creería yo que lo dejen, ahí está, pero ya no depende de nosotros, porque su sueño, otra vez, ¿qué edad tiene que tener? O sea, tenemos que esperar otros 4 años, y en otros 4 años viene gente, por ejemplo, en atletismo, es así, o sea, entre la gente más joven, es el mismo que el futbolista, ¿verdad? Entre más joven, son como más, y esta es una historia de verdad, otra vez que llora sangre, porque es una persona completamente superada, es uno de los que nos representa de los millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos, Sí. que quiere seguir compitiendo, que él mismo mandó su carta a la CC, y ojalá que el Comité Olímpico Internacional lo acepte bajo o sea, esa es nuestra única esperanza, que lo acepten bajo la bandera de Panam Sports. Sí, y él está eligiendo competir por Guatemala al final. O sea, Pues sí. un país que no le ha dado nada, básicamente. Sí, qué Sí. triste. Y esa selección va a ser de quienes van es bien complicada, porque yo recuerdo que en Londres, creo, Sudán, que estaba en medio del spoiler mundial por el relajo de... Entonces, solo fueron 2, o sea, una mujer y un hombre. O sea, es como, tenían todavía 1 o 2 atletas más clasificados. Entonces, yo creo que va a depender mucho de las plazas en los deportes también. Sí. ¿Verdad? Porque hay deportes donde tal vez brawl en tiro tal vez pueda entrar. Cordón tal vez en Cordón bádminton, pueda entrar. puede hacer que también nos den plaza. En natación tal vez a Martínez le dan oportunidad. O sea, pero estamos así, no deberíamos Especulando, estar... especulando, porque No. estamos, que lo peor de todo es que estamos en la lista de los terceros. O sea, eso para nosotros fue terrible. O sea, poder aparecer en esos países de conflicto, donde realmente no hay conflicto. O sea, tenemos conflicto de todo, pero en ese sentido no. En donde realmente son seres humanos que deberían de haber quitado el ego o puesto el ego Totalmente. de un lado y buscar qué era el beneficio, porque por eso es que están en esos puestos. Sí, o sea, al final se trata de personas que no estaban ahí para servir al ciudadano, que justamente por eso es que se hacen esos puestos ad honorem, porque en teoría lo que estás haciendo es brindando un servicio a tu país, pero ya vemos que lamentablemente no fue así. No, y el silencio es terrible, ¿verdad? Porque obviamente yo comparto también con los atletas que muchos de ellos no se quieren pronunciar por obvias razones. Los medios también hemos estado, pues los medios han estado enfocados en otras cosas que también están, pero sí es lamentable porque, bueno, ahorita ya está, pero ¿qué vamos a hacer ahorita en 4 años? Rodas tiene un plan. Tiene gente que lo va a ayudar. O sea, también tenemos que ver ¿Quién eso. va a resolver esto? ¿Quién va a resolver eso? O sea, tenemos que esperar que cambie el presidente para que puedan cambiar a alguien de Comité Olímpico. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Porque obviamente se conoce que lo que está ahorita es del oficialismo. Entonces, tenemos que esperar que cambie el presidente para que cambien esto también. Ajá, y si ven, hay estos paralelos donde la crisis política que tenemos ahorita en el país es porque no hay una transición pacífica del poder, a pesar de que hubo elecciones y ya las elecciones están certificadas, etcétera. Hay un grupo de personas que no está queriendo hacer esa transición pacífica del poder y algo similar pasó en el Comité Olímpico Guatemalteco, igual. O sea, había un grupo que no quería hacer una transición pacífica del poder y eso arruinó la vida de miles de atletas, entrenadores y demás equipos, padres de familia y demás. Todo por un ego o una cuota de poder o por no querer ceder ante los resultados pues que había, ¿no? Pues realmente yo creo que en ese sentido, no sé, tú sos el especialista, pero en ese sentido hay mucha tela que cortar. Porque esto del Comité Olímpico se venía sabiendo hace muchísimos meses antes. Se venía que ya el oficialismo quería poner su planilla, que no cumplía con los estatutos que requiere la planilla. El TDF, El TDF, el Tribunal Electoral. exactamente.
también tuvo su rol ahí, entonces no es que Aguirre no quisiera entregar, eso es lo que yo tengo entendido. Yo creo que no era la persona idónea a quien entregar, porque obviamente tú no le vas a entregar algo a quien no está capacitado y que se lo vienen a poner porque te lo prometieron o por compromisos o lo que tú querrás. Entonces, o sea, ellos han venido, lo político. que sí, lo del pan, ¿verdad? Vino, pero esta postura o lo que venían trabajando, sí venían con proyectos, o sea, sí se pudo ver el cambio de estos últimos 8 años con los entrenadores, con las instalaciones, o sea, sí venían como promoviendo, obviamente no querían que la gente viniera nueva gente y que no siguiera con esta continuidad, por eso fue que se empezaron a oponer. Sí, estoy de acuerdo. Tal vez lo que sucede políticamente interno con Aguirre es de que, o sea, a él lo que lo mata políticamente es que no lo dejaron competir, pero a la vez fue la herramienta que él usó para dejar minado el comité. Fue, bueno, no puedo competir, pero entonces voy a comprobar o voy a dejar dicho o establecido de que esta elección estuvo viciada, ¿no? Entonces lo que hace es esto, ¿no? Que decimos de que a través de la carta que ellos mismos mandan, el respaldo de Willy Clashmit allá, el COI dice, no, las elecciones de Guatemala no las vamos a reconocer, quien haya ganado ahí no, porque se excluyó arbitrariamente al candidato tal, ¿no? Que era Gerardo Aguirre. Entonces, Gerardo no ganó, lo que sea, pero digamos, ese espíritu de venganza, como de dejar, o sea, me hubieran dejado competir, ¿va? Fue como lo que nos tiene ahora sí, porque pueden reactivar los estatutos y lo que sea en la CC, pero hasta que Jorge Rodas no salga de ahí, el comité no nos va... O sea, Jorge Rodas no lo van a reconocer nunca, y el problema es que si él cumple con sus 4 años, o sea, nos vamos a topar que cuando lleguemos al siguiente ciclo olímpico no vamos a tener nada, o sea, no. Entonces el problema es de que tendría que haber alguna intermediación para que él desista del cargo. Así es, porque la gente no está preparada. Volvemos a lo mismo, esta es una institución, yo no me puedo empezar ahorita a meterme a la NASA si yo no tengo absolutamente, por más honorem que sea, que quiero empezar a tirar cosas, o sea, no se puede. Esto es una institución que hay que tener cierta preparación y la gente que obviamente estaba ahí no está preparada. Ahora, esto también habla un poco acerca de cómo funciona el Comité Olímpico Guatemalteco como institución, porque si tú ves que Aguirre es la única planilla una y otra vez, entonces estará preparando gente para tomar los cargos, pero no estará preparando gente para formar otra planilla con la que pueda competir. Digamos, también está generando un terreno donde solo él podía ser como el competidor idóneo. Y eso también te dice mucho de cómo está funcionando esa institución, ¿no? De hecho, sí, digamos, a Gerardo, cuando se le empieza como a indagar un poco durante su primer periodo, o sea, lo que se encuentra es que él va generando también una estructura donde las federaciones empiezan a darle su apoyo a través de gracias al tipo de aporte económico que él hacía, pero digamos, el problema es de que sí, se trabajan proyectos y todo, pero es que son como condicionados a esa lealtad, al voto. O sea, está trabajando, pero van a votar por mí, ¿va? Y si yo no estoy, no votan, y fue lo que pasó. O sea, todas las federaciones que en algún momento abiertamente estuvieron con él, el día que había que ir a votar por Rodas o por Rodas, no llegaron, ¿va? Porque... ¿verdad? Había un conflicto de interés también, ¿no? Sí, o sea, digamos, obviamente él había logrado permear todo, tenía un control absoluto, él venía de una carrera grande, él estuvo en la CDAG anteriormente, digamos, él es... yo diría, lo que tiene Gerardo y curiosamente es un poco lo que tiene Jorge, que no son personas carismáticas, no son personas, digamos, que se den mucho a lo público, pero son muy hábiles políticamente. Bueno, Jorge no, Gerardo es muy hábil políticamente, es muy hábil políticamente, ¿no? Entonces él sabía cómo funcionaba todo, tenía el control de todo, y al final el que le pone el pie fue el tribunal electoral. El tribunal tiene un conflicto con, o sea, yo lo puedo decir, hay un conflicto donde el tribunal no quiere a Gerardo y Gerardo tampoco a ellos, y eso llevó a que ellos llevaran como decía al inicio, llevaron esto a la cancha de la CC. Y en esa disputa no se dieron cuenta que lo que hicieron fue tirar al precipicio al deporte, ¿no? Puro político, eso es lo más triste, político todo. Todos tienen su cuota de responsabilidad y nadie ganó, o sea, nadie ganó, o sea, es una batalla que nadie ganó, al contrario, todos salieron perdiendo. Bueno, pues lamentablemente hemos llegado al final del programa.
Y para terminar en una nota no tan triste, sí quisiera darle las gracias y felicitar a los atletas independientes nacidos en Guatemala que fueron a los Juegos Panamericanos y que han hecho un gran trabajo y que han roto récords, clasificado a las Olimpiadas. Pues esa labor y ese crédito es solo para ellos, y agradecerles que a pesar de todos los retos y todo lo que tienen en contra, pues han hecho un gran trabajo, y los guatemaltecos los tenemos en nuestro corazón. Muchas gracias a ambos por acompañarme y a ustedes por permitirnos acompañarles en casa, y nos vemos a la próxima.